En esta lección vamos a explorar el análisis teológico del texto o de un pasaje. Definición. El método teológico se define por cómo una persona se acerca a la interpretación de la Biblia y cómo llega a las implicaciones doctrinales de esa interpretación. También de cómo se acerca a la exégesis y la teología. Hay 5 disciplinas teológicas interrelacionadas, como la exégesis, la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática y la teología práctica. Exégesis. La exégesis interpreta un texto analizando lo que el autor pretendía comunicar, es decir, el intérprete que hace un estudio exegético extrae el significado de un texto. La exégesis es simplemente una lectura cuidadosa. Por ejemplo, cuando una joven que está profundamente enamorada de su prometido recibe una carta de él, la lee con atención. Quiere entender lo que quiso decir su prometido. El texto significa lo que quiso decir el autor del texto. La exégesis busca interpretar un texto descubriendo lo que quiso decir su autor. Teología bíblica. La teología bíblica estudia cómo es que toda la Biblia progresa, se integra y llega a su clímax en Cristo. Es una forma de analizar y sintetizar la Biblia que hace conexiones orgánicas, históricas de salvación con todo el canon en sus propios términos, especialmente con respecto a cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo se integran y culminan en Cristo. Muchos temas de la Biblia son orgánicos, crecen armoniosamente juntos como parte de un todo. Son como un manzano. Un tema puede comenzar como una semilla que brota y crece lentamente hasta convertirse en un árbol maduro, de manzanas. El árbol tiene varias partes: raíces, tronco, ramas, hojas, manzanas. Cada parte forma parte de un árbol. La teología bíblica estudia y sintetiza ese crecimiento. La historia de la salvación se refiere a la historia redentora en la Biblia, que va desde la creación hasta la caída, la redención y la consumación. La teología bíblica conecta eventos dentro de esa historia. Hay varias formas supuestas de hacer esto. Por ejemplo, primero, trazando la progresión histórica de la salvación de un tema. Por ejemplo, el templo. Segundo, considerar la continuidad y la discontinuidad entre los pactos. Por ejemplo, cómo los cristianos se relacionan con la ley mosaica. Tercero, hacer un seguimiento de la promesa y el cumplimiento. Por ejemplo, estudiar el lenguaje del cumplimiento en Mateo. Cuarto, trazar los tipos y antitipos. Adán, Cristo. Quinto, analizar cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo. ¿Por qué los autores del Nuevo Testamento citan o aluden a pasajes específicos del Antiguo Testamento de la forma en que lo hacen? La teología bíblica proporciona un marco útil para leer cualquier parte de la Biblia a la luz de todo el consejo que contiene. Los cristianos en la etapa presente de la historia de la salvación debemos leer cualquier parte de la Biblia, incluso el Antiguo Testamento, con ojos cristianos. La Biblia es una gran historia que trata sobre Jesús. Aquí hay una forma de expresar el mensaje teológico de la Biblia en una frase. Dios reina, salva y satisface a través del pacto para su gloria en Cristo. La teología histórica examina y evalúa cómo los exégetas y teólogos importantes han entendido la Biblia y la teología, cómo se ha desarrollado la doctrina cristiana, en particular, cómo ha respondido a las falsas enseñanzas. Esto se centra en periodos de tiempo anteriores al nuestro. Puede ser arrogante y perezoso que una persona presente sus propios puntos de vista sin comprometerse en absoluto con la teología histórica. Teología sistemática. La teología sistemática discierne cómo un pasaje tiene coherencia teológica con toda la Biblia. Responde a la pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca de un tema? Presupone que toda la Biblia es coherente y que no se contradice. La teología sistemática correlaciona lo que toda la Biblia enseña y lo organiza por tópicos o temas. Tradicionalmente, la teología sistemática se divide en 10 categorías. Estas son doctrinas que enfatizan tanto las escrituras como la teología histórica. Tenemos, por ejemplo, la teología propiamente dicha, o sea, la doctrina de Dios.
la bibliología, la doctrina de la Biblia, la angeología, la doctrina de ángeles y demonios, la antropología, la doctrina de los seres humanos, la amartiología, la doctrina del pecado, la cristología, la doctrina de Cristo, la soteriología, la doctrina de la salvación, la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, la eclesiología, la doctrina de la Iglesia, la escatología, la doctrina del fin de los tiempos. La teología sistemática también incorpora otros campos que se centran en la apologética y la filosofía. Emplea las herramientas de la lógica, la historia y la experiencia para interpretar y organizar coherentemente lo que dice la Escritura sobre estos temas. Pero la doctrina bíblica es el plan y la maquilla de la teología sistemática. Esas 10 categorías son los grandes títulos bajo los cuales encaja la teología más sistemática. Los sistemas teológicos involucran uno o más de estos títulos. Por ejemplo, el calvinismo y el arminianismo involucran principalmente teología propia, antropología, martiología y soteriología. La teología del pacto y el dispensacionalismo involucran principalmente eclesiología y escatología. El gobierno bautista, presbiteriano y anglicano involucran la eclesiología. La teología sistemática puede enriquecer la forma en que se hace la exégesis de un texto en particular. Sin embargo, si un marco teológico sistemático no es correcto, eso también puede distorsionar la forma en que se hace exégesis de un texto en particular. Teología práctica. La teología práctica busca aplicar de manera adecuada el texto al creyente, la iglesia y el mundo. Responde a la pregunta ¿cómo deberíamos vivir entonces? Hay una gran diferencia entre preguntar qué significa Juan 3:16 y qué significa Juan 3:16 para mí, para la iglesia o para el mundo de hoy. La primera pregunta requiere exégesis, la segunda requiere aplicación. La teología práctica debiera fluir naturalmente de las otras disciplinas teológicas: exégesis, teología bíblica, teología histórica y teología sistemática. La teología práctica aplica esas disciplinas para ayudar a las personas a glorificar a Dios viviendo sabiamente en una cosmovisión bíblica. Podemos dividir las 5 disciplinas teológicas en 12 componentes. Los primeros 8 componentes son aspectos de la exégesis. Por ejemplo, género. Establece pautas para interpretar el estilo de la literatura de un pasaje. Segundo, crítica textual. Establece la redacción original. Traducción. Compara las traducciones. Gramática. Comprende cómo las oraciones se comunican mediante palabras, frases y cláusulas, especialmente en los idiomas originales de la Biblia, hebreo, arameo y griego. Diagrama de argumentos. Traza el argumento lógico colocando un arco entre cohetes, entre corchetes o redactando. Contexto histórico-cultural. Comprende la situación en la que el autor compuso la literatura y los detalles históricos culturales que el autor menciona o probablemente asume. Contexto literario. Comprende el papel que juega un pasaje en todo su libro. Estudio de palabras. Desempaca las palabras, frases y conceptos clave. Teología bíblica. Estudia cómo progresa, integra y culmina toda la Biblia en Cristo. Teología histórica. Examina y evalúa qué tan importantes los exégetas y teólogos han entendido la Biblia y la teología. Teología sistemática. Discierne cómo un pasaje es teológicamente coherente con toda la Biblia. Teología práctica. Aplica el texto a usted mismo, a la iglesia y al mundo. Esos 12 componentes que acabo de mencionar no son exactamente pasos en el sentido de que debe proceder con precisión desde los pasos 1 al 12 cada vez que interpreta un pasaje de la Biblia. Es más útil pensar en esos 12 componentes como aspectos del proceso general de exégesis y teología. Puede concentrarse en cualquiera de los 12 componentes para aumentar su competencia general. De manera similar, un jugador de fútbol, por ejemplo, puede practicar enfocándose en aspectos individuales del juego, regate, pase, tiro, etc., pero todos los componentes se interrelacionan. Ahora, hay que entender que las disciplinas teológicas se interrelacionan. ¿Cómo se relacionan las 5 disciplinas teológicas entre sí? Algunos podrán proponer que simplemente procedemos en línea recta desde la exégesis hasta la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática y la teología práctica. Pero eso no funciona.
No puede practicar ninguna de las 5 disciplinas teológicas sin que las otras 4 se influyan hasta cierto punto, ya sea conscientemente o no. Eso sucede. Por ejemplo, podría pensar que puede hacer un exégesis de la Biblia de manera neutral y objetiva y que luego construye su teología sistemática sobre tales descubrimientos. Pero el marco teológico sistemático que ya usted tiene influye profundamente en su exégesis. A medida que maduramos en cualquiera de las 5 disciplinas teológicas, eso debería ayudarnos a ser más competentes en la demás. La única frase que mucha gente conoce de Alégrense las naciones de John Piper es genial. Las misiones existen porque la adoración no existe. Eso también es cierto. Para las 5 disciplinas teológicas, la exégesis y la teología existen porque la adoración no existe. El objetivo de la exégesis y la teología es conocer y adorar a Dios. No es para dominar la palabra de Dios, sino para que la palabra de Dios nos domine a nosotros. Cuando comprendemos mejor la exégesis y la teología, la alabanza se enriquece.